¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Les acompaña a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con nuestro recorrido informativo, invitándolos a nuestra mesa de análisis. El día de hoy conversamos con el ex ministro de Salud, Rafael Orihuela, a propósito del coronavirus y además de otras enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela y que han regresado, como la malaria. Se habla de cerca de 788,000 casos en todo el país. Veamos esto. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy conversamos con el doctor Rafael Orihuela. Fue ministro de Salud en Venezuela, epidemiólogo. Conoce de cerca el monstruo por dentro, porque hoy en día el sistema de salud venezolano se ha convertido en una verdadera tragedia. Hablamos de cifras impactantes, doctor, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, pero queremos que usted nos haga una introducción preliminar, no solamente que afecta el coronavirus a cada ciudadano, sino que además hay otras enfermedades que se han sumado, que ha reaparecido de alguna manera esta situación en Venezuela. Le saludamos, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos por aquí? Bien, después de Venezuela, que está hecha puro problema en materia de salud. No tenemos tiempo que no pegamos una. Sí, la verdad es que viendo la situación de la pandemia en el mundo, viendo que hay países que no han podido de alguna manera controlar o atender, cuando uno piensa en Venezuela, dice cómo estará Venezuela con una pandemia como esta, donde ni siquiera se están haciendo la cantidad de exámenes que se necesitan al día. Doctor, ¿qué podemos decirle a la población en un país donde volvió la fiebre amarilla, donde hay más de 500,000 casos? Para el mes de abril deberían haber unos 788,000 casos de malaria. ¿Qué podemos decirles hoy a los ciudadanos? Bueno, creo que la primera reflexión es que efectivamente en Venezuela, que es un país tropical, que es un país que está en la franja ecuatorial del planeta, donde hay mucho riesgo de que todas estas enfermedades endémicas se transmitan y generen epidemias, hemos tenido prácticamente desde el año 2007 para acá, tenemos una, dos o tres epidemias por año, y hasta ahora el no control es de tal magnitud que cuando tú tienes un problema concreto, por ejemplo, para ponerte uno que fue importante hace 3 años atrás, la difteria, sencillamente tú tienes que en Bolívar comienzan estos casos a aparecer poco a poco en la zona minera del estado de Bolívar, y bueno, como no hay control, se niega además esa realidad, eso no existe, eso es un invento. Por supuesto, cuando te vienes a dar cuenta, ya tienes la difteria en 20 estados del país, y además las están exportando para Colombia y para Brasil. Este modelo, que podemos verlo en difteria, podemos verlo en toferina, podemos verlo, por supuesto, en dengue, podemos verlo en lo que se llama la chikungunya, que ya pasó afortunadamente, Zika, la malaria. Esto es un problema que no tiene hasta ahora control. Por el contrario, todas las cifras que tenemos son cifras alarmantes, son cifras en las cuales hay retrocesos importantes. Y te diría, para cerrar, con una enfermedad que es la que se llama la enfermedad de la pobreza, que es la tuberculosis. Bueno, estamos teniendo ya para las cifras del año 2019-2020 el doble de lo que había cuando eso estaba más o menos controlado. ¿Sí? En Venezuela había unos 4,000 casos nuevos de tuberculosis por año. Hoy estamos de 10,000 hacia arriba. Eso no ha podido ser controlado hasta ahora. Y eso lo que nos está diciendo es que el aparato de prevención en materia de salud, el aparato de control de endemia, el aparato de revisión de todo lo que son enfermedades transmisibles por picaduras de insectos, el que tiene que ver con saneamiento ambiental, como es el caso de la malaria, todo eso está, digamos, por su cuenta, pues en el país no hay control y no luce en el horizonte un tiempo en el cual ya salgamos de esta gran tragedia que tenemos y entramos, digamos, en una fase de recuperación. Eso no se visualiza todavía. Claro, doctor, y no se visualiza si tenemos de alguna manera una mala atención y malas políticas públicas en cuanto a salud. Fíjese que otra de las cifras que nos llama la atención, lo hablábamos al comienzo, tiene que ver con la malaria, específicamente con estos casos que se registran en el estado Bolívar, que han sido de alguna manera los que se ha propagado de alguna manera en esta zona. Pero fíjese que en cuanto al sarampión, 7,000 casos de sarampión en Venezuela, y que no se estén tomando las acciones de prevención como es colocar una simple vacuna. ¿Esto no se puede realizar en Venezuela, doctor? Bueno, no se puede hasta ahora porque ni siquiera tenemos la vacuna. Y tú sabes que estos son mecanismos de compra que son globales. Tú a nivel mundial te metes, digamos, en una cola y tú vas adquiriendo la vacuna cuando te va llegando.
Entonces, ¿qué ocurre con sarampión? Algo que también era muy celoso. Venezuela despachó el sarampión en el año 1995. O sea, estamos hablando de que son ya 20 años. Y entonces, allí, una vez que entra un caso y no hay control, 1, 2, 10, un poco parecido a lo que nos va a ocurrir también con esta epidemia de ahora, con el coronavirus, porque eso se va expandiendo sin que tú te des cuenta. Y ya también en materia de sarampión, otro dato muy importante que motivó la alarma de la Oficina Sanitaria Panamericana es que somos exportadores también de sarampión, somos, digamos, un país de riesgo para el vecindario y sobre todo lo que nos tenemos más cerca, Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá. Bueno, entonces este es otro marcador terrible de retroceso en materia de salud. Teníamos una enfermedad que está legalmente erradicada, que luego se vuelve nuevamente y como sabemos el reglamento internacional, que es el que rige cómo se maneja este asunto en cuanto a la información, cuando tú tienes 10 meses sucesivos con casos nuevos, ya se acabó, ya perdiste el trabajo que hiciste para controlar el epidemia, eso está fuera de control. Fíjese que es de esas enfermedades que usted habla que habían estado totalmente erradicadas, tenían la fiebre amarilla 14 años sin aparecer en Venezuela y precisamente en el mes de noviembre del año 2019 reaparece un caso de fiebre amarilla, doctor. ¿Qué reflexión hacemos de esto? Ni siquiera Haití, un país como Haití, por ejemplo, nos decía usted antes de iniciar esta conversación que el control en los controles de malaria estamos por debajo de Haití. Le decía cuando tuvimos problemas de comunicación en este momentico, pero le decía, por ejemplo, el caso de la fiebre amarilla que reapareció 14 años después, doctor. Sí. Sí, incluso la primera reaparecida que también está dentro de esta gestión de gobierno fue en el año 2002-2003. Allí ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió con las otras. Comienza por negar la realidad que ocurrió en la frontera con Polonia, la fiebre amarilla en el año 2002. Eso fue más o menos septiembre del 2002. Y se vino admitiendo la realidad de que teníamos un problema de fiebre amarilla más o menos hacia abril. Eso desapareció un centro que se llama el Centro de Casigua del Cubo, que es un pueblito del estado Zulia en la frontera hacia Perijá, y por supuesto nadie se dio cuenta. Cuando se vinieron a dar cuenta ya había pasado del Zulia hacia el estado Trujillo, luego excepto la zona de los Piedemonte Andino, después el Llano, y llegó hasta Oriente, y en eso tuvimos una enorme cantidad de meses, casi 9-10 meses, y por supuesto tuvimos una reactivación con casos humanos y muertos. Y zonas donde tenía mucho tiempo atrás, quizás hasta 100 años que no se veía, se dio casos, por ejemplo, en el sur de Guárico, casos en el estado de Monagas. Eso, digamos, se apagó un poco en aquel entonces, siguió sin control a la deriva y luego tuvimos ahora otra vez otro brote. Y mientras no tenga ese control, porque fiebre amarilla es otra de las enfermedades que se controla con vacuna. La vacuna es muy eficiente, que mata a la gente en una proporción alta, parecida al ébola, una enfermedad que hay que hacerle caso, porque es realmente un problema serio de salud pública a nivel mundial. Ahora, doctor, ¿usted considera que de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro ha aplicado las políticas públicas en salud correctas, las que son para llevar adelante no solamente el combate con la pandemia del coronavirus, sino además el régimen de Nicolás Maduro ha aplicado las políticas públicas en salud correctas, las que son para llevar adelante no solamente el combate con la pandemia del coronavirus, sino además toda esta lista de enfermedades que reaparecieron en Venezuela? Mira, la primera conclusión que hay que sacar es que las políticas no son correctas, o son insuficientes, o son incompletas, o sencillamente no tienen suficiente experticia técnica para hacer campaña de erradicación, que es lo que estamos viendo. Porque si tú me dijeras a mí, bueno, vamos a controlar tal enfermedad, y pasan los meses, los años, y no hacen nada, o no tienen ningún resultado, porque otra cosa con estas enfermedades que se llaman... Nos repite por favor el nombre, doctor, perdón. Doctor, se entrecortó en el pedacito cuando me iba a responder el nombre de estas enfermedades que se llaman como, ahí perdimos la señal. ¿Me lo repite, por favor? Son enfermedades de notificación obligatoria, o sea, que no puede decir no tengo caso y sí tengo caso, porque te dan un chance, te dan 1 o 2 meses la Autoridad de Salud Panamericana, y entonces si no lo haces tú, te lo publican ellos. O sea, que digamos es como una presión para evitar que los gobiernos, por supuesto, mientan. Como este es experto en mentir, hay que estar pendiente de todo. Lo cierto que tú puedes ver globalmente es que cuando revisas cualquier número en Venezuela, como te dije hace ratito, el caso típico, el ejemplo es la malaria, que estamos hoy en día
peor que Haití en materia de control, eso no se puede ocultar. Entonces, claro, la pretensión de decir, estamos mejor, tenemos un sistema de salud exitoso, porque hemos hecho no sé, 700.000 consultas, todo eso no tiene pruebas, tú no tienes manera de demostrar que eso es verdad. Por el contrario, si tú coges los indicadores más gruesos, un gran indicador es el indicador hospitalario, o sea, cuántos hospitales tiene, cuántas camas tiene en los hospitales. Para darte solamente esta cifra, hace 20 años teníamos 46.000 camas de hospital, de las cuales eran 10.000 camas privadas y 36.000 camas del Estado venezolano. Hoy quedan 17.000, o sea, se han perdido más de la mitad de las camas, y sobre todo camas pediátricas y camas de la unidad de terapia intensiva, lo que se ha perdido. Ahora, eso no se recupera, eso es recurso humano, el médico, la enfermera, el obrero, el que limpia, el que da la alimentación, eso es un proceso complejo. Entonces, cuando estamos viendo esto, lo que estamos viendo exactamente es que hay un fracaso, hay un colapso en materia de salud pública en Venezuela, que te repito, difícilmente se visualiza cuándo vamos a salir de este problema tan delicado que estamos viviendo. Ahora, doctor, fíjese que Nicolás Maduro ha sido muy enfático al señalar que se está atendiendo de una excelente manera la pandemia del coronavirus en Venezuela y que se utilizan los CDIs, los llamados CDI, para esta atención primaria, que están totalmente capacitados, que tienen una cantidad de ventiladores suficientes para esta atención. Sin embargo, nos decía el doctor José Manuel Olivares que en Venezuela no había ni siquiera 100 ventiladores para poder atender esta situación. Recuerdo cuando comenzó el programa Barrio Adentro y ahora pues se utilizan estos CDI. ¿Usted cree que estos CDI estén totalmente bien equipados, con las camas que se necesitan, con los ventiladores que se requieren para atender la pandemia del coronavirus en Venezuela? Yo reto al gobierno a que las enseñe una por una, que diga dónde está la cama, en qué CDI está la cama, qué es lo que esa cama está recubierta, por qué recursos desde el punto de vista tecnológico, porque eso es una absoluta mentira. ¿Qué ha pasado con eso? Fíjate, el gobierno anunció al comienzo que tenía un grupo de CDI, digamos, modelos para la atención de los pacientes con COVID-19. Esos creo que eran 50, 60. Ellos construyeron a lo largo del 2004, 2008, por allí, construyeron 560 de estas cosas que se llaman CDI. Eso tiene 4 camas, supuestamente son camas de lo que se llama de relevo, que tu paciente allí lo atiende, no compensa y lo manda a un hospital. Eso no es cama ni de terapia ni de nada. Pero ¿para qué ha servido? Como están regadas por toda Venezuela, y ahí las tiene, digamos, a tu orden, ahí no se puede entrar, ahí entra un enfermero o un médico o cualquier persona del transporte de una ambulancia y le quitan los teléfonos y le quitan todo para que no pueda grabar nada ni decir nada. Ahora, ¿en qué se convirtieron estos CDI? En un almacén de enfermos o de sospechosos, no todo tiene por qué estar enfermo, donde lo que está es regando y dispersando a la gente en 540 lugares para que no las encuentren juntas. Eso es todo. Entonces, por supuesto, eso no sirve, eso no es ninguna terapia intensiva de nada. Cuando Dios se mandó esta cifra, ¿verdad?, que parece una cifra alarmante, es cierto. Hay 180 camas privadas en toda Venezuela que están en las clínicas privadas de terapia, con sus recursos humanos, sus médicos y con todo su personal, digamos así. Y hay más o menos unas 80, 90 camas en el sector del Estado. De ahí para abajo no hay más nada. Ahora, si entramos en una fase dura, que creo que vamos hacia allá, de propagación rápida del coronavirus, porque hasta ahora no se ha salvado ningún país de eso, y además entramos en una fase de domiciliación del virus con la cosa comunal que se hace, digamos, nativo, ahí vive con la gente y transmite, entra en riesgo el sector más delicado del problema, que es la población, el adulto mayor, porque hemos visto las estadísticas y la mortalidad es muy alta. Si tú no evitas que se te enferme el adulto mayor, se te puede morir. Ahora, yo quisiera saber cómo que van a hacer, porque ahí no va a haber la posibilidad. No tiene ni la cama, ni la gente, ni el recurso humano, ni las máquinas. Entonces, bueno, ¿cómo que vas a parar eso? Eso no luce. Por supuesto, nadie quiere que eso ocurra, pero es una realidad que hay que verla y tenerla clara, porque si no, entonces lo que estamos es mintiéndonos nosotros mismos. Bueno, eso tiene que declararlo el gobierno, bueno, ¿qué es que tú cuentas para este problema tan grave que se te viene encima? Hasta ahora están calladitos, no dicen nada. Doctor, ¿cuál sería el panorama dentro de 2 meses en Venezuela, tomando en cuenta que no hay combustible, que el precio del barril de petróleo se vino abajo en el petróleo venezolano, los mercados populares cerrando porque se están perdiendo las cosechas? En 2 meses, ¿cómo visualiza usted a Venezuela? Mire, yo visualizo una situación trágica
¿verdad? Porque están coincidiendo cuatro grandes problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. No hay alimentos, no hay gas doméstico para cocinar, no hay gasolina, no hay luz, sencillamente luz, pasas 8 horas sin luz todos los días del mundo en muchos sitios del país, y tiene la tapa del frasco, que es la epidemia esta, que por más que sea, genera temor, genera angustia, genera riesgo, genera gasto, y no hay manera de pensar cómo se puede hacer con eso. Yo creo que si no se produce una voltereta importante en el enfoque de este problema, y si no tenemos de verdad la comprensión y la ayuda directa es que entre directa, por lo bueno o por las malas, a ayudar a los venezolanos que no se mueren, aquí vamos a tener una situación de verdadera desgracia dentro de un mes y medio, 2 meses. Así es, doctor. Bueno, le damos las gracias por habernos acompañado aquí en Impacto Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros y podernos mostrar una radiografía de lo que está pasando en el país, más clara imposible. Usted con su experiencia siempre puede ser muy acertado. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Conversábamos con el ex ministro de Salud, Rafael Orihuela, a propósito no solamente del coronavirus, sino de esta información tan importante que le ha dado al mundo sobre los casos de malaria en el país. Él asegura que en Venezuela la atención para resolver lo de la malaria está por debajo de lo que se hace en Haití. Es enfático al señalar, reta a Nicolás Maduro a que muestre las camas que supuestamente tiene preparadas y listas, dispuestas para atender la emergencia del coronavirus en los CDI o en los centros, en los módulos que antes se conocían como barrio adentro. A esta hora nosotros queremos que ustedes sean testigos de lo que nuestros equipos reporteriles en Venezuela han podido detectar sobre la malaria, precisamente en el estado Bolívar, una zona donde allí hay mayor afectación de esta enfermedad. Escuchemos el siguiente reporte de nuestra compañera Dayana Carais. No hay quien atienda a los enfermos de malaria en Venezuela. La grave crisis económica y el consecuente quiebre del sistema de salud ha disparado el número de pacientes con malaria, o conocido también como paludismo, un padecimiento causado por un parásito que se detecta en la sangre del paciente y que se adquiere con picaduras de mosquitos infectados. Se trata de una importante causa de muerte que afecta a personas en cualquier parte del mundo, especialmente en países donde los habitantes no tienen recursos económicos para disponer de un tratamiento efectivo ni la prevención de estas enfermedades, como es el caso de Venezuela. El país suramericano encabeza las estadísticas de transmisión y muerte por malaria en América Latina. En 2019 se diagnosticaron más de 320.000 casos. Las zonas más afectadas es al sur de Venezuela, que comprende los estados de Sucre, Bolívar y Amazonas, una región que comparte frontera con la Amazonia de Brasil. Marco Lima es médico epidemiólogo, investiga la presencia de la enfermedad, conoce sus estadísticas y evolución en Venezuela. Entre enero y octubre del 2019, solamente en Venezuela van 323.000 casos de malaria. Entonces, cuando tú ves que en el 2016 habían 240.000 casos en todo el año y hasta el momento, en lo que va de año, tenemos 323.000 casos y nos enteramos de eso porque la Organización Panamericana de la Salud lo publica, nos dice indudablemente no solamente que el gobierno está atentando contra la libertad de información que tenemos todos los ciudadanos, sino también que estas epidemias, lejos de estar contenidas, más bien han venido en incremento. Informes que encienden alarmas, según el especialista. El Informe Mundial de Malaria lo que nos dice es que Venezuela está entre los 10 países del mundo, comparables solo con países africanos. Ningún país, ni siquiera el continente americano, se parece a Venezuela. Está entre los 10 países del mundo que tienen más de 300.000 casos de malaria al año. Impacto TDN también contactó al doctor Julio Castro, quien nos habló de la realidad en los hospitales públicos venezolanos para entender estos casos. En general, la malaria no se atiende en hospitales generales. La mayoría de los pacientes maláricos son de manejo ambulatorio, se diagnostican y se tratan en su casa, la gran mayoría. Lo más difícil de la situación es que la mayoría de los tratamientos son parte de donaciones de distintas organizaciones no gubernamentales, ni ninguna ayuda o tratamiento proviene del presupuesto de la nación. El Fondo Global, que es una organización internacional, fue el que dio el tratamiento para malaria durante todo el año 2019. O
O sea, todo el tratamiento en Venezuela que se distribuye en este momento viene a través de una donación del Fondo Global. No viene del presupuesto de la Nación del Ministerio de Salud. O sea que de alguna manera, si no fuera por esas donaciones que se hacen en buena lid, hoy en día no hubiera tratamiento para malaria en Venezuela. Sin duda alguna, las cifras de malaria son alarmantes. Es muy poco lo que el gobierno hace para reducir riesgos y el panorama no es alentador. ¿Qué reporta para ustedes? Dayana Kreis, Somos Impacto Venezuela. Nicolás Maduro va a acabar con la vida de los venezolanos porque el pueblo tiene hambre. Esto no lo digo yo, lo dicen los venezolanos. En la calle, allí donde opina la gente, los que están caminando, buscando comida a precios accesibles y no los consiguen, los que están comiendo una o máximo 2 veces al día. Vámonos a Caracas con nuestra compañera Natalia Roca. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto. Lo establecemos desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Yo quisiera conocer de un venezolano que me diga qué opina usted de la frase Maduro va a acabar con la vida de todos los venezolanos. Sí, Maduro va a acabar con toda la vida de nosotros. No tenemos para comer, no tenemos gasolina, no tenemos nada. Estamos sufriendo todo, hasta los niños están sufriendo ahorita. ¿Cómo sobrevives tú? ¿Qué haces? Bueno, estás viendo, parqueando carritos, pidiéndole a la gente para comer. Porque ya no se puede, ya ni el sueldo alcanza para uno poder ahorita hasta su casa, pues, como quien dice uno, para la comida ni nada de eso. ¿Tu nombre y tu apellido? José Acosta. Bien, gracias José. Pues José es un venezolano que nos comenta que lamentablemente en Venezuela todo va en declive. Esto es parte del avance que tengo para ti, Carla, desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por este contacto. Es que precisamente es una realidad imposible de ocultar. Justamente la gente dice que los precios aumentan cada día, pero lo que es más increíble aún es que la caja del CLAP, estos productos prometidos por el régimen de Nicolás Maduro, no llegan a todos los hogares venezolanos. Bueno, llegan a unos cuantos, a los que tienen el carnet de la patria. Vámonos a esta hora con nuestra compañera Ami Torres para que ella nos amplíe esta información. Gracias, Carla. En el estado Vargas, en medio de la cuarentena social y colectiva, las familias han tenido que lidiar con el alza indiscriminada en los precios de los alimentos, que prácticamente están subiendo a diario paralelo al llamado dólar negro. La situación es tan complicada que, a pesar de las restricciones que hay de circulación, tanto de personas como de vehículos, las familias han tenido que salir de madrugada de sus casas para poder conseguir algo de ahorro en algunos de los locales comerciales que están trabajando. Tal es el caso de los llamados gochos de Caribe, situado en Caraballeda, donde gran cantidad de personas comienzan a hacer las filas entre las 3 y las 4 de la mañana, esto para poder comprar sobre todo verduras, vegetales, hortalizas y frutas. Pudimos conversar con uno de los varguenses que acudió a este lugar y esto fue lo que nos dijo. Buenos días, mira, yo estoy aquí desde las 4:30 de la mañana, me tocó el número 39. La situación nos tiene, pero demasiado, venimos a esta hora, o sea, hacemos la cola aquí por los precios que están un poco más accesibles. No es que estén económicos, o sea, un poquito más accesibles, pero uno medio poder comer, o sea, más comer, pues ya no comemos lo que comíamos antes. En otros lugares, como ha notado los precios, denuncian que están aumentando todos los días. No, aquí también, toda la semana, venimos semanalmente y ya está más caro. O sea, esto es una inflación por todos lados. 121 personas repatriadas, es decir, que llegaron desde el exterior otra vez a Venezuela, están siendo atendidas por las autoridades en hoteles, en residencias. Esto a propósito de que deben cumplir un aislamiento preventivo en tiempos de cuarentena. Dejemos que sea este informe de nuestro compañero Jesús Albino quien nos amplíe la información. A través de su cuenta en Instagram, Antonio Barreto Cira informó que actualmente 121 personas están en aislamiento domiciliario, en su mayoría provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, quienes ingresaron al país por la frontera de San Antonio del Táchira. 5 personas están en aislamiento hospitalario en espera de los resultados de la PCR, y otras 33 provenientes de Guárico y Nueva Esparta están bajo vigilancia. Por su parte, el alcalde de Barcelona dijo que algunos de los viajeros fueron aislados en un reconocido hotel de la entidad. Trata entonces la jornada del día de hoy de la llegada a nuestro estado Anzoátegui de 39 compatriotas connacionales que en días recientes ingresaron a nuestro país provenientes del estado Táchira.
Además, el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, pidió que se les brinde a los viajeros toda la atención para evitar focos de contagio de resultar positivos a coronavirus. Estaremos atentos a esta situación, tomaremos las medidas preventivas que sean necesarias tomar, pero evidentemente hacemos este llamado y además este anuncio para que sea esto de conocimiento público en nuestra ciudad. También las comunidades aisladas geográficamente están siendo objeto de operativos de desinfección y prevención. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Allanamientos y operativos antidrogas en el estado Carabobo dejan a 3 funcionarios privados de libertad. Esto es una realidad venezolana. Le llaman narcoestado. Vámonos a Carabobo con nuestro compañero Ignacio Yaguare. La lista aún no oficializada la encabeza el secretario de Seguridad Ciudadana y jefe del 6CPC, José Domínguez, así como José Aldama, jefe de la subdelegación, y Pedro Velasco, director de la Policía de Carabobo. Según fuentes extraoficiales, la destitución de los 3 funcionarios se produjo el mismo día en que el gobernador de esa entidad, Rafael Lacaba, a través de sus redes sociales confirmara una serie de operativos y allanamientos llevados a cabo en el centro occidente del país contra carteles de la droga que operan en esa región. La orden para desincorporar a los funcionarios de sus cargos habría sido emitida el día lunes desde el Ministerio de Interior y Justicia. Aunque aún no se ha dado un pronunciamiento oficial en torno a estos hechos, algunos diarios de circulación regional y medios digitales señalaron que el comisario Alexander Altuve, quien viene de dirigir el Departamento de Ejes de Homicidio en la Dirección de Psicofísica, fue designado como el nuevo jefe del 6CPC en Carabobo. Desde el estado Carabobo reportó Ignacio Yaguare. Somos Impacto, Venezuela. Amigos, las autoridades venezolanas han confirmado el caso de una niña de 5 años que tiene coronavirus el día de hoy en Venezuela. Vámonos hasta el estado Zulia. Allá está nuestro compañero Edwin Prieto para que nos cuente más. La irresponsabilidad de la administración de Nicolás Maduro y sus gobernadores al trasladar a las ciudades a venezolanos que regresan de otros países están generando el incremento de casos de COVID-19 en los estados de Venezuela. Y es que en el Zulia un nuevo caso con coronavirus fue confirmado y se trata de una niña de 5 años de edad que llegó hace pocos días desde Colombia y trasladada a Maracaibo. En el Zulia tenemos un caso nuevo de coronavirus. Este caso procede del enlace que se hizo Táchira-Zulia. El caso está aislado desde el primer día. Lo tenemos en el hospital universitario. Se le han hecho los procedimientos de prueba rápida y PCR a todo el entorno de esta paciente, una niña de 5 años de edad. Por otro lado, la cuarentena y la escasez de combustible ha afectado a los enfermos con VIH en el Zulia, quienes no tienen la posibilidad de trasladarse a los centros asistenciales a retirar sus tratamientos por el escaso transporte público. Las ONG y los movimientos de la comunidad sexodiversa manejamos la cifra que de cada 10 personas con VIH, 9 no han ido a retirar su tratamiento retroviral en el mes de abril y en el mes de mayo, lo cual es sumamente grave y pone en riesgo la vida de estas personas. Las personas que viven con VIH en Venezuela y en el Zulia se encuentran fuertemente afectadas por la falta de gasolina. El gobierno anunció que permitiría en una estación de servicio surtir a todos los pacientes crónicos, lo cual no se ha cumplido. Y estas personas nos manifiestan que se han dirigido a esas estaciones de servicio y no se les ha permitido abastecerse de combustible. La cuarentena se extiende en el país a medida que incrementan los casos con COVID-19 y los ciudadanos están cada vez más desesperados en sus hogares por la falta de dinero y alimentos. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto, Venezuela. Hay medicinas y también hay insumos de bioseguridad para enfrentar la emergencia del COVID-19. Esto lo afirma el viceministro de Salud. No lo dice la gente en la calle, no lo dicen los ciudadanos de a pie, no lo dice el ciudadano común, lo dice un viceministro. Dejemos que sea el siguiente informe de nuestra compañera Marine Glot en el estado Táchira, quien nos amplíe la información.
El viceministro de Salud para Tecnología y Regulación Sanitaria, Gerardo Briceño, ratificó que la red hospitalaria del país está dotada de insumos y bioseguridad para enfrentar el COVID-19. El viceministro Gerardo Briceño informó sobre la dotación de insumos, medicinas y bioseguridad a la red hospitalaria en Táchira para atender a la población y a los migrantes. Destacó que a nivel nacional está abastecido el sistema de salud. Que hasta el momento en el país se ha dotado 15.121.000 unidades de insumos y medicamentos para todo el estado, y para el estado Táchira han llegado 1.387.977 insumos, medicamentos y material de bioseguridad. Hasta el momento al estado han entrado más de 40.000 pruebas rápidas y se han estado aplicando en frontera, tanto a la gobernación, inclusive el día de ayer se le entregó una dotación importante para los médicos del hospital. Por su parte, Freddy Bernal, protector del estado Táchira, informó que desde la frontera ya han sido trasladados a sus ciudades de origen más de 4.000 migrantes venezolanos luego de cumplir cuarentena. Hasta este momento, desde el primer día que comenzó el alarma del coronavirus a nivel nacional, unas 47.000 personas. Solo por la frontera del Táchira unas 44.000 personas. De esas 44.000 personas, luego se decretó el aislamiento preventivo a quienes entraran, y han pasado por el aislamiento preventivo unas 9.100 personas. Bernal agregó que se redujo el número de refugios a 15, pues decidieron cerrar uno en San Cristóbal, uno en Michelena y otro en La Fría. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Sí, metieron, marico. Allá en la esquina, ahí, ¿en la panadería? La comandante, ¿cómo llama por teléfono? También me están muriendo ya. ¡Qué coladores! Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y también darle like a este video y compartirlo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado y habernos dejado entrar en sus hogares.